nombre el título es división directa o mitosis, división indirecta o mitosis. La directa fue la anterior, o amitosis. Hoy es división indirecta o mitosis. Es una división que tiene lugar, que tienen un lugar en profundas modificaciones morfológicas, tanto en el núcleo como en el citoplasma. La mitosis no solo suele durar más de 2 horas, aunque son los cambios preparatorios y completamente los que más duran. La división propiamente dicha no suele durar más de 2 o 3 minutos. La mitosis deriva su nombre de raíz griega mito, que significa hilo, debido a que en la división se visualizan unos hilos o filamentos que son los cromosomas, y hablamos de ello. Entonces, la primera parte de ella es lo que nosotros conocemos y donde nos quedamos hablando sobre la profase, ¿ya? Dice, la mitosis constituye el proceso básico y fundamental del desarrollo de todos los organismos animal o vegetal con reproducción sexual que comienza su historia vital a partir de una sola célula denominada cigoto. Yo creo que les mencioné que era el huevo, el cigoto, que como es sabido, se origina por la fecundación del gameto femenino y el masculino. De esta primera célula por división mitótica se origina todo el organismo. También mediante divisiones celulares crecen y se regeneran los tejidos, con la expresión de la célula nerviosa que no se divide. La mitosis comprende 4 fases, que son las que vamos a hablar. La mitosis comprende 4 fases. Si no, por favor, entre una llavecita, enciérralas. La primera fase de la mitosis es la profase. La segunda es la metafase. La tercera es la anafase. Y la cuarta es la telefase. Vamos a hablar de estas 4 que quiero que ustedes las conozcan. Divisiones de la célula, cómo la célula se reproduce, que el título mayor es la reproducción de la célula, que estamos hablando de ella. Pero ahora nos toca hablar de la mitosis, o sea, la división indirecta, la mitosis. La profase comprende los primeros cambios en el núcleo y contiene hasta el punto en que desaparece la membrana nuclear. Los centrosomas se hacen visibles en todas sus partes. Destacan las 2 partes de centriolos que se van separando poco a poco, aunque quedan unidos por finos filamentos, que son esos hilitos que mencionábamos. Esa es la primera que es la profase, cómo se empieza a preparar para la división la célula. Luego la segunda, dice metafase. Los centriolos se sitúan en 2 polos de la célula y las fibrillas que se unen, esos centriolos forman el hueso, o sea, acromático. Los cromosomas son más gruesos y consistentes, tienen forma de V, de una V, y de horquilla. Se sitúan con los codos hacia adentro, formando un conjunto de estrellas. O sea que en esa célula que se va estirando, aquí a los extremos están los cromosomas que se ponen en las esquinas y como que se está preparando para unirse y separarse en 2. Esa es la segunda, la metafase. Y luego la anafase. Se da una separación. En la anafase se da la separación de los cromosomas en cromosomas hijos con desplazamiento hacia los polos
respectivos en donde forman una estrella fija. Se separa y se queda uno de los cromosomas en cada una de ellas, ¿ya? Ahí tenemos lo que nosotros conocemos como anafase. Y luego pasamos a conocer la telefase. Es la formación de los núcleos de las dos células hijas. Ahí se empiezan a formar ya los núcleos, porque ya está separada. Aquí están las células hijas. Se repiten en esta fase los cambios de la profase en sentido inverso. Al mismo tiempo, se separa el citoplasma. Ellos se van separando y entonces ya empieza la formación de los núcleos cuando está la telefase. Ahí se está separando y ya tenemos entonces los dos núcleos, ¿ya? Porque es la formación de los núcleos. Ahí en esta, a la formación de los núcleos le llamamos telefase. Se da entonces en 4 fases el cambio de la división indirecta de una célula. Ahí tenemos entonces clarito cómo la célula se reproduce y por eso es que se da el crecimiento, porque se van multiplicando las células, imagínense, ellas se van reproduciendo constantemente. Qué lindo es pues la célula, esa tan pequeñísima que va formando cuando se une una sobre de otra, va formando tejidos. Imagínense los ladrillos de una pared, hay una sobre de otra, se va formando una pared. Igualmente ahí se están formando los tejidos, ¿ya? Y que son células especializadas para el tejido que es necesario, pues ya, porque todos los tejidos son diferentes y las células han sido especializadas para formar ese tejido. Y ahí tenemos entonces lo que es la meiosis. La mitosis no es único tipo de división que puede ocurrir en las células vegetales y animales. Un segundo tipo que se encuentra en las células especializadas, tanto en las plantas como en los animales, en este segundo tipo de división nuclear denominado meiosis. Meiosis, los cromosomas no se dividen de manera que cada núcleo hijo tenga el mismo número de cromosomas que la célula original, como sucede en la mitosis. En cambio, los cromosomas han reducido su número de modo que cada núcleo fijo recibe precisamente la mitad del número original de cromosomas. Ahí está lo que es la meiosis. La meiosis están los cromosomas, reciben, fíjese usted, los cromosomas están formados por pares, tenemos paritos de cromosomas, ¿ya? Nosotros tenemos una cantidad de cromosomas y ellos se reproducen y en cada uno de ellos están las características hereditarias. Ahí en ellos se encuentran la herencia, ya lo mencioné en la clase anterior. La meiosis está asociada con las células reproductoras o sexuales, el óvulo y el espermatozoide. En los animales y en algunas plantas se reproduce directamente por meiosis. Al ocurrir la fecundación, los núcleos del óvulo y el espermatozoide se fusionan y restablecen el número de cromosoma original, o sea que se vuelve otra vez a reproducir los cromosomas y ahí va quedando la herencia. Muchas veces esta herencia no se manifiesta en la primera, por decir, los primeros hijos, sino muchas veces quedan unos recesivos, se retienen unas características, pero aparecen hasta en la segunda. Eso siempre se va dando. Ahí tenemos entonces nosotros lo que es la forma en que se reproducen. A ese cigoto se llama, que ya lo mencioné anteriormente, podríamos decir que es el huevo humano de donde se va a formar un nuevo ser. Al fusionarse, queda formado ya el huevo y empieza a crecer, a formarse el embrión y a formarse un nuevo ser.
Eso es en las células de reproducción. Así tenemos organismos que son unicelulares y pluricelulares, que lo mencioné cuando hablamos de la reproducción de la célula, que son los seres unicelulares, quiere decir que tienen una sola célula. Anteriormente se dijo que los seres vivos se reproducen o se pueden clasificar en seres de una célula o unicelulares y de dos células o pluricelulares. Cuando hablamos de pluricelulares, es porque hay muchas células. Unicelulares, hay una sola célula. Y se ven muchas células. Yo creo que ya mencionamos algunas de ellas. Los organismos unicelulares se clasifican en los reinos monera y protista. Las bacterias son organismos microscópicos que pueden medir de 1 a 10 milésimos de milímetro. Son conocidas por producir enfermedades, pero también son indispensables en la fabricación de queso, alcohol, vinagre, curtido de pieles y en el ciclo del nitrógeno. O sea que hay unicelulares, estamos hablando, por ejemplo, una ameba es unicelular, solita ahí muchas veces hace daño, aunque de alguna manera también son importantes, ¿ya? Pero están formados de una sola célula. A esto ellos no forman los tejidos como en el caso de los pluricelulares. Los pluricelulares están formando tejidos porque hay incluso muchas células para formar un organismo. Primero se forma un órgano, por decirlo así, con una gran cantidad de células que van formando su tejido. O sea que estas así son. No poseen membranas nucleares o aparato de Golgi o retículo. Este es el caso de las unicelulares. No poseen el aparato de Golgi, ni el retículo endoplasmático, ni lisosomas. Su reproducción es por fusión y división sexual. Algunas producen su propio alimento, pero otras tienen que tomarlo o elaborarlo. Las algas azules, verdes o cianófitas, pueden formar cadenas o pequeños grupos. Son abundantes en las superficies de los lagos. Estamos hablando de las unicelulares. Dentro de los protozoos tenemos las clases flageladas que son protozoarios, o sea, protozoarios que se mueven por flagelo como el treponosoma gambiense. Aquí son los unicelulares, ¿ya? La sarcodina se mueve por por pseudópodos, como por ejemplo la ameba o amiba, tiene dos nombres, ¿verdad? Es una sola, estamos hablando unicelulares. El esporozoa en su mayoría, como ejemplo, el plasmodio, o no se mueven por sí solas. Estoy hablando de ellas unicelulares. ¿Cuáles son? Le voy a dar una pequeña lista de estas células, de estos organismos que solo tienen una célula. Unicelulares se dividen en monera y protista. La monera son las bacterias, las algas azules y verdes. Y la protista son mixon y ecetos. Con Y, piropita, eugenopita, protozoa, crisoplita. También tenemos la flagelada, sacortina, esporozoa, ciliada y suctoria. Aquí le estoy mencionando los nombres de estos organismos que solo tienen una célula, ya que
se encuentran en muchos lugares, pero están formados de una sola célula. Nosotros podemos verlos, algunos son visibles, ¿verdad? Como por ejemplo la ameba, la logran ver, ya. Hay algunos que son visibles como un huevito, pero en su mayoría no son visibles, ¿verdad? Y aquí ya mencionamos dónde se encuentran en cadenas algunos de ellos, ¿ya? Ahora bien, los seres pluricelulares son seres que están formados por muchas células, no una, sino por muchísimas células. A esos seres les llamamos seres pluricelulares. A medida que los seres se han ido especializando, sus organismos se fueron complicando, dando lugar a seres llamados pluricelulares, en donde las funciones mencionadas son ejecutadas por células especializadas. Los seres pluricelulares se dividen vamos a ver cuál es la división de estos seres